A ver, ya ven mi escritorio, ¿verdad? Sí, ya. Ya, maestra. Ok, bueno, a ver entonces. Este es el último tema de la unidad pues ya del curso de estadística descriptiva. Y es básicamente hablar sobre las distribuciones normales. Hay distintas distribuciones. Las que hemos visto en las ciencias sociales, o la mayoría de las distribuciones de ciencias sociales, manejan este tipo de distribución, o asumen que se comportan así, este tipo de distribución. O pueden ser las que tienen algún sesgo hacia la derecha o sesgo hacia la izquierda. Si tienen ese sesgo, no se pueden considerar como curvas normales, como la que vimos de los grupos anteriores. Ahí había sesgo, no eran curvas normales. Lo que vamos a hablar ahorita es para las distribuciones que sí se pueden considerar como curvas normales o campanas de Gauss, que tienen la característica de ser simétricas, de concentrar media, moda y mediana en el centro, y de contener debajo de ellas pues el 100% del área bajo la curva. Entonces, bueno, varias distribuciones tienen ese comportamiento, no crean que son tan poco comunes. En general, en ciencias sociales, sí, varios comportamientos tienen ese tipo de distribución. Por eso es tan útil. Vamos a ver entonces. Me voy a ir hasta a esta diapositiva, en donde se muestran los dos parámetros que dibujan la curva normal. El primer parámetro es la media y el segundo parámetro es la desviación estándar. Ambos parámetros van haciendo que esa curva normal, que esa campana, digamos, la función normal es una campana, pero esa campana puede comportarse de distintas maneras en función del valor de la media y en función de la desviación estándar. Entonces, y tienen distintas características, fíjense. Todas son muy obvias, o sea, ni siquiera hay que memorizar gran cosa, sino todas son muy obvias. Tienen una única moda que coincide con su media y su mediana. ¿Sí? Imagínense la campana, y entonces lo que está hasta arriba efectivamente es la frecuencia más común, que sería la moda. Lo que divide a la mitad, que es la mediana, y como es simétrica es 50% de un lado y 50% del otro. Y la media, que es el promedio de los valores pues que están contenidos en el eje X. Es un promedio, es la suma de sus valores entre el total de los valores. Es muy obvia, media, moda y mediana coinciden en el punto central. Luego, otra característica es que la curva normal es asintótica en el eje de las abscisas, por ello cualquier valor de entre menos infinito e infinito es teóricamente posible. El área total bajo la curva es, por lo tanto, igual a 1 o a 100%. Bueno, esta es otra característica. Normalmente los valores llegan hasta 3 desviaciones hacia la derecha y 3 desviaciones a la izquierda, pero teóricamente pues ese valor puede irse hasta el infinito positivo o hasta el infinito negativo. A eso se le llama asintótico, a cuando esa función no va a llegar nunca a tocar con el eje X, ¿no? Se va hasta los infinitos. Siguiente característica es que es simétrica con respecto a su media. Por lo tanto, para este tipo de variables existe una probabilidad de 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor. Este es el dibujo de la media, es el dibujo, perdón, de la curva normal, es un dibujo perfecto, en donde podemos ver que el área bajo la curva pues es 1 o 100%. La siguiente característica importante es que la distancia, bueno, esta no es tan importante, o al menos no en el ámbito de las ciencias sociales, esto es más matemático, pero hay un punto que se llama punto de inflexión, que es en donde la curva, en lugar de ir hacia abajo,
de ser cóncava hacia abajo, debe ser como un, que será como algo curviadito hacia abajo, empieza a ser cóncava hacia arriba. Aquí lo manejamos, esto es aquí está haciendo cóncavo hacia abajo y aquí empieza como a formar una curva que empieza como a ser cóncava hacia arriba. Ese punto de inflexión justamente coincide con aproximar el valor de la desviación estándar hacia la distancia que hay de la media a una desviación estándar hacia arriba e igualmente hacia la izquierda. Y por último, la característica, esto es lo que sí me parece bien importante que anoten, por favor, ahorita ahí hagan su curva normal y que se prendan o que se memoricen estos valores. El área bajo la curva aproximadamente en cualquier curva normal a una desviación estándar es de 0.68, a 2 es de 0.95 y a 3 es de 0.99. Entonces, digamos, este dibujito de aquí, me parece el más valioso de comprender. Aprenderse esto les va a ahorrar mucho en la interpretación de los resultados que den tanto las tablas Z como ya en los problemas de aplicación. Es ya un poco obvio porque ustedes efectivamente comprueban visualmente que en este espacio es muy grande, aquí en este espacio se concentra más de la mitad. Visualmente pueden ver que todo esto es más de la mitad de toda el área bajo la curva. Esa más de la mitad es justamente 68%, un poquitito más del 68%. Pueden ver aquí que esta curva es simétrica, lo que hay hacia la derecha, hay hacia la izquierda. Y que si aquí es el 68%, pues lo que queda de este lado será la mitad de lo que falte para el 100%. ¿Cuánto falta para el 100%? Si tenemos 68, nos hace falta, ¿cuánto, muchachos? 32. 32, por lo tanto 16 se vienen para acá y 16 se vienen para acá, es decir, de una desviación estándar hacia el infinito positivo tenemos el 16% del área bajo la curva, y lo mismo de este lado porque apelamos a la característica o a la propiedad de esta curva normal, que es simétrica. Entonces esta imagen hay que o memorizarla o anotarla, escribirla en su cuaderno y ya. Bueno, lo demás es más sencillo de comprender porque ustedes también ya han dibujado esto. Ya vimos que el valor de la media es un valor que representa el valor en el eje X. Habíamos comentado que una curva normal depende de dos valores. Uno es la media y otro es la desviación estándar, por lo tanto tenemos que la curva normal es una función n de x, sigma, bueno, de x, s o de mu, sigma, que sería la representación simbólica para una población. Entonces este valor, el primer valor que aparece va a ser el que corresponde al promedio o a la media, y el siguiente valor es el de la desviación estándar. Aquí tenemos dos ejemplos en donde una curva normal con una misma desviación estándar, que es de 2, difiere en la media, en la primera es 64 y acá es 87, y por lo tanto el dibujo de la curva normal va a variar en el eje X, va a ir cambiando, ¿no? En el eje X, pero la forma o qué tan cerca están los datos de la media, pues es exactamente lo mismo. Por otro lado, si se conserva la misma media y lo que difiere, lo que se cambia es la desviación estándar, entonces lo que va a cambiar es la distancia a la que están concentrados los datos. Cuando son desviaciones estándar más pequeñas, entonces la
los datos se acumulan en el centro y entre más alejados los datos se dispersan un poco más. Es la misma cantidad de datos, pero acá están más dispersos. Igual sigue siendo, ambas son curvas normales. Ambas. Ok, bueno. Entonces, ya. Hay una curva normal muy característica, que es la curva normal con media 0 y desviación estándar 1. A esa curva normal específica se le llama Z. Y entonces la Z es una curva normal con media 0 y desviación estándar 1. Por lo tanto, en la curva normal estandarizada o curva Z, el valor de la media va a ser 0 y aquí debería de estar un menos 1, acá un menos 2 y acá un menos 3, aquí un 1, aquí un 2 y aquí un 3. Las áreas de la distribución estandarizada correspondientes a varias posibilidades se encuentran tabuladas. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan en su materia de cálculo diferencial que para calcular áreas bajo la curva era necesario resolver una integral. Y bueno, por ejemplo aquí para saber cuál es el área bajo la curva de 2 al 0, pues se tendría que resolver la integral de menos 2 a 0 de esa función, que es una función pues un poco compleja, que nos daba, al resolver esa integral, que es el área bajo la curva, pues nos daba lo que se contenía aquí. Para no resolver integrales se ha ya obtenido una tabla de distribución Z, en donde se muestran varios datos hasta 2 decimales de valores de Z, para que nosotros podamos ubicar la proporción o la probabilidad de datos que se acumulan por debajo de esta curva. Por ejemplo, sabemos que de 1, que el área bajo la curva de 1 es de, si nosotros queremos saber el área bajo la curva, pensemos en que yo quiero saber el área del 0 al 1, o esta área de acá. A ver, acá la ponemos. De 0 a 1, este pedazo de aquí, para nosotros ya lo recordamos y ya sabemos que es 68, entonces tendría que ser 34. Bueno, pues están ya, como les digo, ya para valores más precisos, hasta 2 decimales de Z, pues ya se hicieron las tablas y encontramos que hay distintas tablas. Pudiéramos tener solamente una tabla, sin embargo, pues dependiendo del área, si la queremos del menos infinito al valor X, si la queremos del 0 al X o del más infinito al valor X, pues hay distintas tablas. En realidad, con una se soluciona cualquier problema. Lo importante es comprender qué valores son los que te dan esta tabla. Por ejemplo, es muy importante los dibujos. Algunas no traen dibujos. A mí me parece que, y a lo mejor nada más traen esto, miren, este signito de menos infinito a 0 o a un valor X. Y entonces, si trae nada más ese signo, esta simbología no es tan fácil comprender. Yo les pido que si van a usar alguna tabla de algún libro, descarguen una que tenga el dibujo que señale qué tipo de área les va a proporcionar. En este caso, el 1, yo tengo el 1.0 y lo intersecto con 0, porque si quiero el área bajo la curva del 0 al 1, yo ya sé que es 34. Sin embargo, como esta tabla me da del menos infinito hasta el valor X que quiero encontrar, en este caso mi valor X, bueno, ya no es X, es el valor Z, porque ya recuerden que esta es una curva estandarizada, sería 0.84. Para que yo sepa cuánto es del 0 al valor 1, entonces le voy a restar ese 0.5 que yo ya sé que tengo acá contenido, y exclusivamente obtengo lo que da del 0 al 1, que es 0.34. Podemos encontrar ese valor de manera más rápida en esta tabla, que es justamente lo que nos da es el valor de la probabilidad debajo de la curva, de la proporción debajo de la curva, o del área debajo de la curva, de 0 al valor Z,
Y igual, ¿no? Es 1.0 y ya sabemos que entonces es 34.13% que me da directo en esta tabla, que era el valor que estábamos buscando. Sin embargo, bueno, hay que saber interpretar bien estas tablas porque no necesariamente siempre vamos a requerir el área del centro hacia el valor z, sino podemos requerir también del menos infinito al valor z o del más infinito al valor z. Con cualquier tabla lo lograremos, siempre y cuando hay que saber interpretarla. Bueno, entonces esos ejercicios ya los habíamos hecho. Por ejemplo, teníamos dibujado este ejercicio que queremos saber cuánto es el área del 0 al 2, a 2 desviaciones estándar, y como recordarán, acá sabemos que de menos 2 a 2 se acumula el 95% de los datos. Por lo tanto, si yo quiero del 0 a 2, pues tendría un área bajo la curva de 47.5. En el ejercicio planteado acá no queremos de 0 a 2, sino de 0 a 2.05. Pero ya sabemos que va a ser un poquito más de 47.5 porque tenemos mentalizado ya ese valor. De menos 2 a 2 es 95. Entre 2, pues 47.5. Entonces, exactamente cuánto va a ser. Bueno, buscaríamos ese valor en la tabla, el valor de 2.05 en la tabla. Y dependiendo de en qué tabla lo busquemos, por ejemplo aquí, 2.05 es aquí 4798.4798. Por lo tanto, el valor de 0 a 2.05 es 4798. ¿Ok? Bueno, y aquí vienen algunos otros ejemplos. Estos ya los habíamos resuelto. Aquí otra vez hay que sacar el área del 0 a 1.78 y de 0 a 1.52, y para obtener el área completa pues sumamos las dos áreas y ya lo obtenemos. Todo esto está aquí explicado y me gustaría que hasta ahí paráramos un momento para escuchar sus dudas, y si no hay dudas, que ya en este momento rápidamente contestáramos los ejercicios de las hojitas que les di. Entonces, pues si pueden abrir sus micrófonos y si tienen alguna duda, si no, entonces habría que resolver los ejercicios que están planteados. Serían los primeros, planteemos los primeros dos ejercicios y lo resolvemos, ¿de acuerdo? A ver, abran sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, los escucho si hay alguna duda, y si no, el primero que me encuentre, por favor, ¿cuál es el área? Aquí lo que vamos a encontrar el primer ejercicio es determinar el área bajo la curva normal a la izquierda del z igual a menos 0.38. Entonces, ¿cuál es el área, muchachos? Los escucho. Hola. Hola, ¿quién eres? Raúl. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Una pregunta, ¿es punto 62? No. No, ok. No. Sería punto 14, creo que he visto. O punto 12. No, tampoco. Ni punto 14 ni punto 12. Fíjense en el dibujo, por favor. 38, 14. Bueno.
A ver, los escucho, los sigo escuchando. ¿Sería menos punto 12 o menos punto 62? No. Una área nunca puede tener valores negativos. Ahí sí los valores que vamos a tener del área bajo la curva deben ser positivos. Okay. Lo mínimo vamos a tener 0. Entonces, ¿tienen a la mano su tabla Z? ¿Sí? Pues Y nada más aquí tenemos que identificar el punto 3, ¿no, profa? Y luego el punto 08. Ajá. Y sería punto 1480. Sí, pero tengan mucho cuidado porque si lo están buscando con la tabla que te da de 0 al valor Z, el valor que estás obteniendo es este. ¿Sí me entiendes? ¿Están viendo todos la hojita de ejercicios de curva normal? Sí. ¿Sí? Ok. Tienen a la mano, entonces, todos tienen la misma tabla Z, la que va del 0 al valor X, al valor Z, la que les mandé. O alguno imprimió otra. Les digo que cualquier tabla funciona. Si todos estamos con la misma, perfecto, trabajamos con esa. Lo que quiero es que la sepan interpretar. De aquí es lo más valioso eso, que sepamos usar esa tabla y sepamos qué significa. Están viendo todo lo que hago en el escritorio, ¿verdad? Sí. Ok, entonces otra vez observen el dibujo. Lo que les da esta tabla es del 0 al valor. Es el área que les da aquí. Si tu valor es de menos 0.38, lo que te va a dar la tabla es el valor de 0 al valor menos 0.38, que va a ser exactamente lo mismito que hay del 0 al punto 38, ¿no? Porque son simétricas. Entonces, de ahí no tenemos problema. Punto 38. Punto 38, desde yo ubico al punto 38, es lo mismo que el menos punto 38. ¿Sí? Ahora, ¿cuál nos da aquí? El 0.3 lo intersecto con el 8 y me da punto 1480. Pero eso es lo que hay de aquí a aquí. Y nosotros queremos, de acuerdo al dibujo, es del 0.38 hacia el infinito. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad? ¿Sería 0.001? No. A ver, están viendo esto, ¿no? Miren. Lo que estoy anotando aquí es que la probabilidad de menos 0.38 a 0, o sea que el valor de Z es el área que corresponde bajo la curva de 0.38, que sería el valor que está aquí. Aquí está el 0.38 negativo. Aquí. Y a ver, voy a poner remarcar más y le pongo una flechita. Punto 352. Exactamente. Entonces, el valor de 1480 lo que te va a dar es... Ay, ¿con qué lo dibujo? Con este. O sea, esto es 1480. Porque eso es lo que te dice la tabla que te va a dar. ¿De acuerdo? Qué feos mis dibujitos, pero por eso les pedí que ustedes lo imprimieran. Pero yo no quiero esto. Yo quiero lo de acá. Pero no hay ningún problema porque ya sé que la mitad es 0.5. Entonces, simplemente para que yo tenga la probabilidad de
menos infinito al valor que estoy buscando, que es 0.38 negativo, es igual a 0.5 menos 0.1480. Ay, ahora a ver si encuentro aquí el de infinito. No, este es menos algo. Híjole, perdón, pero pueden suponer que este es menos infinito. Acuérdense que el menos infinito es como un 8 acostadito. Entonces, de menos infinito a menos 0.38. Pero así lo expreso. Z menos 0.38 va a ser igual a 0.5 menos 0.1480. Esto es, ¿me decías, Raúl? Punto 352. Punto 352. ¿Quién me contestó? 352 milésimo. Ajá, ¿pero quién me contestó? Nicteja. Hola, Nicteja, gracias. Exactamente, entonces la probabilidad de esto es de 0.352 o de 35.20%. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir, tengan cuidado con los valores que les da la tabla, ¿sí? Simbólicamente, acuérdense que lo podemos expresar también así, no le tengan miedo a los símbolos, el menos infinito es menor que z y la z a su vez es menor que el menos 0.38. Esto de aquí lo que representa es el intervalo comprendido del menos infinito al valor z, que es de menos 0.38, así, menos 0.38, y ya, ¿ok? A ver, ¿alguna duda? Si no, vamos con el que sigue. Esto queda así. Ahora de acá. Ahora hay que encontrar el área bajo la curva de estos dos puntos, donde Z1 es igual a menos 1,02 y Z2 es igual a 2.94. Aquí en el centro, acuérdense que es el 0, está el 0, y que tenemos menos 1, menos 2 y menos 3, y 1, 2 y 3. Visualmente quedaría algo parecido a esto. ¿Sí? Y, a ver, díganme por favor cuál es el área bajo esa curva. $3.96, ¿no? ¿Qué valor, qué área me estás dando? Al azul. No. De esta sí no estoy muy seguro realmente. No, habría que sumar ahí, se tendrían que sumar dos. Sería 0.8445. Muy bien, exactamente, eso es lo que sería. ¿Nos puedes explicar, por favor, cómo obtuviste ese valor? Bueno, primero busqué en la tabla Z el valor de 1.02, que viene siendo 0.3461, y luego identifiqué el otro valor de Z, que es 2.94, que corresponde a 0.4984, y lo sumé. A ver, dime otra vez, ¿cuál valor te dio el del menos 1.02? Me dio 0.3461. Fíjense, esto es muy importante porque ustedes ya saben que a una desviación estándar, a menos una desviación estándar es 34%. Entonces a 1.02 es un poquitito más. Exactamente hasta 4 décimas es 0.3461. Entonces de menos 1.02 a 0 tienes un área bajo la curva de 3461. Muy bien. Y luego
Sigue, por favor. Buscar el valor de la otra z, que es 2.94, y eso es 0.4984. Ajá, 0.4984. Y ya se suman ambas. Se suman. Y a ver, tú mismo, ¿me puedes decir entonces cómo te quedaría simbólicamente toda esa área? ¿De dónde a dónde va esa área? El área va de menos 1.02 a 2.94 y sería un 84.45%. Exactamente. Entonces, simbólicamente se representa así como lo estoy haciendo, de menos 1.02. Ese es el mínimo valor de z, y todo lo que está comprendido entre menos 1.02 hasta el 2.94 es lo que sumaría, ¿cuánto me dijiste? 84.45, ¿verdad? Así, entonces el área total es este, el resultado de este ejercicio es 0.8445, toda esta área. ¿De acuerdo? A ver, los demás ya terminaron de analizarlo. A ver, seguimos. Ahora, el área que hay que determinar es donde z es menor a menos 0.23. Visualmente aquí tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y entonces el 0.23 negativo pues está aproximadamente aquí. Y lo que queremos es el área bajo toda esta curva normal, que simbólicamente es donde z es menor que menos 0.23. Ok, a ver, calculen esa área, por favor. Sería punto 409. Exactamente, punto 409. ¿Me puedes decir simbólicamente? Bueno, ya simbólicamente está ahí representado, porque... A ver. Primero, ¿me puedes decir cuánto te da de menos 0.23 a 0? ¿Cuánto te da? Punto 0.910. Ajá. Pero tú no quieres esa área, tú quieres de... Puedo colocarla así otra vez, de menos infinito. De menos infinito hasta menos 0.23. Y esto nos da, ¿cómo se obtiene ese resultado? 0.5 menos 0.0910, y eso da punto 409. punto 409. Lo cual nos suena pues muy lógico, ¿no? Porque es, bueno, casi el 50%. Visualmente sabemos que todo esto es 50%. Pero debe ser un poquito menos. Aquí será el 41% casi. ¿De acuerdo? A ver, siguiente ejercicio. Donde z ahora es mayor que 1.93. Quedaría como punto 0.268. Punto 0.268, exactamente. Simbólicamente, a ver, entonces, lo que me va a dar la tabla que tienen ustedes es el valor de 0 al 1.93, donde 0 es el valor más pequeño y el 0.93, no, 1.93
es... ¿Cuánto da esa área? Bajo la curva de 0 a 1,93. Punto 4732. Punto 4732. Pero yo no quiero esta área. La que quiero es en donde aquí es 1.93, es el valor más pequeño, y z se va hasta el infinito positivo. Y eso sí, y eso sí es 0.5 menos 0.4732, y eso da 0.0268. Bien, entonces digamos, esto es área bajo la curva. Tenemos una última. ¿Me dicen por favor cuánto da? Da .7243. Katia, ok, ahora sí ya estoy aquí viéndolos. Katia, muy bien, efectivamente. Tenemos que la primera área, la de menos 0.65 a 0, nos da... ¿Cuánto nos da, Katia? Del .65 nos da .2422. Exactamente. Y de 0 a 2.10 nos da .4821. Y ya la suma del menos 0.65 hasta el 2.10 nos da .7243. .7243. De acuerdo. Ok, ¿alguna duda hasta ahí, muchachos? Nada más la voy a concluir aquí, ya no voy a hacer todo el procedimiento, voy a dejar nada más que la probabilidad de 0.65 hasta 2.10 es igual a 0.7243. Esta es el área bajo la curva que estamos buscando. ¿Ok? Trasladándolo a un reporte de, no sé, de puntajes o de algo, sabemos que el 72.43% de la población obtuvo un puntaje de 0.65. No, pero perdón, todavía no, porque no estamos viendo aplicaciones. No, hasta aquí es pura área bajo la curva Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto solo aplica siempre y cuando tengamos una curva, o la curva Z es con media 0 y desviación estándar 1. Ahora, pues ya en la vida real, pues no tenemos esa distribución Z siempre. Por supuesto que va a haber un montón de medias y un montón de desviaciones estándar. Y entonces nos vamos a seguir al siguiente tema, que se llama estandarizar una curva normal a una curva Z. O estandarizar quiere decir eso, transformar de una curva normal a una curva Z. Entonces, a ver, voy a dibujar aquí. Tenemos que una curva normal se representa con la N mayúscula y depende de dos valores muy específicos que se llaman media y desviación estándar. ¿De acuerdo?
Ya vimos, ¿no? Las propiedades de cualquier curva normal, Luego vimos que hay una curva normal muy específica que se llama Z. Y esa curva normal es una que tiene media 0 y desviación estándar 1. En esta curva, cuando una curva ya está en Z, se le dice que ya está estandarizada. Para esta curva, la Z, tenemos ya definidos un conjunto de valores del área debajo de la curva, que son justamente esos valores que se encuentran en las tablas Z. Sabemos, hay que tener bien presente, les digo que recuerden mucho en su cabecita, porque así van a saber si están correctos en el valor como están interpretando la tabla, que de una desviación estándar negativa a una desviación estándar se acumula el 68%, por lo tanto en los extremos queda la mitad de 32, que es 16%, entonces 16% tenemos del 1 al menos infinito, y 16% tenemos del menos 1 hacia el infinito. Y ya, ¿no? A partir de ahí se deriva todo lo demás, ya todos los demás valores que se obtienen de la tabla, pues salen comprendiendo eso, que a una desviación estándar acumulamos el 68% y en el resto queda el 16%. A 2 desviaciones estándar el 95% y a 3 desviaciones estándar pues un poco más del 99%. ¿Ok? Bueno. Ahora, lo interesante de la curva normal es que todas las curvas normales se pueden estandarizar. Es decir, que podemos hacer que de una curva transformar de una curva normal a una curva Z. A ese proceso de transformar una curva normal en una curva Z le llamamos estandarización. Cualquier curva normal, cualquiera, puedo estandarizarla. ¿Y cómo la puedo estandarizar? Con una formulita. Entonces, esta formulita que va a aparecer también anótenla, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa formulita? Esta. Z va a ser igual a X menos la media y todo eso dividido entre la desviación estándar. Es decir, que cualquier punto contenido en esta curva normal es un punto X. O sea, digamos aquí, punto X. Lo que acá se llama punto X, en esta se va a llamar punto Z. Es decir, estandarizar va a hacer que transformemos un punto X en un punto Z. ¿Cómo se va a hacer? Aplicando esta formulita. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos X menos la media va a ser igual, entre la desviación estándar y ya me va a dar un valor Z. Ok, y entonces vamos a las aplicaciones de la curva normal. Y ahorita me regreso a porque el proceso al revés de Z a una normal también se puede hacer. Pero vamos por este primer punto, que es de una normal, transformarlo a una Z. Y entonces teníamos que un ejercicio como este. Los puntajes de una prueba de aptitud escolar están normalmente distribuidos con una media de 600 y una varianza de 10.000, es decir, una varianza de 10.000, es decir, una desviación estándar de 100. ¿Y qué proporción de los encuestados tiene un puntaje por debajo de 300? Una persona va a presentar una prueba, ¿qué probabilidad tiene de obtener un puntaje de 850 o más? ¿Y qué proporción de los puntajes estará entre 450 y 700? Y entonces, los datos que tengo son estos.
desviación estándar 100 y media de 600. Estos son datos de una curva normal, no de una curva estandarizada. ¿Qué tenemos que hacer? Estandarizar. ¿Cómo se obtiene? De la siguiente manera. Tengo aquí un 300, que es el que quiero ubicar, que es un valor X. Y tengo que ese valor X sería lo que necesito encontrar, es la probabilidad de que X sea menor de 300. Por lo tanto, estandarizo ese valor X aplicando la formulita que vimos. Entonces Z va a ser igual a 300 menos 600 entre 100. Y esto me va a dar un valor de menos 3. Es decir, este 300 en una distribución normal equivale a un menos 3 en una función Z. ¿Sí? Aquí es muy fácil haberlo hecho hasta sin fórmula, porque pues aquí tenemos que esto es 100, esto es 600, y como la desviación estándar es 100, obtenemos una desviación estándar, llegaría hasta el 500, dos desviaciones estándar, llegaría hasta el 400, tres desviaciones estándar, llegaría hasta el 300, entonces menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, para esta curva normal, con media 600 y desviación estándar de 100, tengo un valor Z para un valor de Z para un valor X de 300 de menos 3. ¿Cómo obtengo esta área bajo la curva? Pues ya lo sabemos. Entonces habría que buscar el menos 3 en la tabla. Y me da, dependiendo de la tabla en la que tienen ustedes, debe de darles 49.87. Y ese valor de 49.87, a punto 5 le resto 49.87 y me va a dar 0.013. ¿De acuerdo? El siguiente ejercicio, el siguiente inciso de ese mismo ejercicio es: una persona va a presentar una prueba. ¿Qué probabilidad tiene de obtener un puntaje de 850 o más? Entonces, en la curva normal, aquí es 600. Lo que queremos es saber esta área bajo la curva, que es de 850 o más, y entonces tenemos que estandarizar este 850, que es el valor de X, y para 850 en X tenemos un valor Z de 2.5 positivo. Por lo tanto, busco este valor de 2.5 en la tabla, y a ustedes les debe de dar 49.38. Los valores que están manejados aquí en la presentación son considerando la tabla Z de arriba, que es la que da del menos infinito al valor X. Pero bueno, les digo que no pasa nada. La de ustedes es 49.38 y esa es el área de que va de aquí a aquí, del 0 al valor X o al valor Z, en este caso, que es 2.5. Y como no quiero eso, a punto 5 le resto 49.38 y se obtiene 0.062. Es decir, la probabilidad de elegir a una persona con un puntaje mayor de 850 es muy poquito, es de 0.62%, ni un 1% hay de probabilidad de elegir a alguien con un puntaje mayor a 850. Siguiente es que proporción de puntajes estará entre 450 y 700. Entonces, esta es una curva normal, en donde el área que me piden es del 450 al 700. Aquí en el centro, acuérdense que va la media, que es de 600. Y entonces tengo que estandarizar este valor de X, que es de 450. Me va a dar un valor de menos 1.5, menos 1.5. Aquí hay un error, muchachos, menos 1.5. Se obtiene aquí 450 menos 600. Esto da negativo, entre un positivo nos da menos 1.5. Entonces aquí o sea, no hay ningún error en la fórmula es correcta. Z es igual a menos 1.5 y tengo un valor de 700. Para un valor de 700 estandarizado va a ser de 1. Esto también es muy lógico. Si la desviación estándar es de 100, pues 600 más 100 dan 700. Es una desviación estándar la distancia
que hay entre el 600 y el 700. Por lo tanto, tengo que sumar cuánto me da esto más esto. Este valor sí les da directo a ustedes en su tabla. De 0 a 1.5. Encuentro 1.5 en mi tabla Z. Y me doy cuenta que es de 43.32. Y de 0 a 1, pues ya sabemos que es 34%. De manera más precisa es 3413. 0.3413. Entonces sumo estas dos y obtengo un área bajo la curva de 0.7745. Ok, bueno, entonces hasta aquí termina el ejemplo sobre estandarizar una curva normal. Hay más aplicaciones, entonces es en donde estamos ahorita, justamente, ¿sí? Les ponía la vez pasada un ejercicio, pero bueno, podríamos hacer este ejercicio o ya nos vamos directamente a las hojas. A ver, podríamos encontrar de una vez este. Ok, este, mejor nos esperamos a este, si resolvemos primero el otro. Y que es muy parecido al ejemplo que yo les puse. Y ya, pero ustedes háganlo en su cuaderno, les doy la liga. Es esta. Y se los voy dictando. O lo ven aquí en la pantalla. A ver este. Entonces, la media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es de 70 kilogramos y la desviación típica es de 3 kilogramos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan entre 60 y 75 kilogramos. Este ejercicio ya lo hicieron, lo hicimos la vez pasada. ¿Cómo se resuelve? Bueno, encontramos que primero se tendría que estandarizar este 60, entonces yo creo que lo vamos a hacer juntos. Sí, me parece importante empezar con este que está un poquito más fácil. Ok, bueno, entonces aquí tengo una curva normal con media, esto háganlo por favor en su cuaderno, media de 70 y desviación estándar de 3. Sí, ya. Ahora nos están diciendo, o se asume que es normal, por eso yo coloco aquí una N. Es normal, no necesito comprobar que sea normal, sino ya me están diciendo, entonces ya asumo que es normal. Y ahora hay que encontrar... Mande. Pero no, la ocasión pasada no lo habíamos realizado porque no teníamos tabla de 3.3 puntos. Ah, sí. Y tampoco está en la otra, pero lo hacemos en Excel. O aquí buscamos otra tabla, no tenemos problema. Y sí lo realizamos porque lo hicimos en Excel. Déjenme ver si en la otra tabla que tengo aquí, sí está hasta el 3. O si no, le cambiamos los valores. El punto es que quiero que practiquen un poquito más ese para irnos al que sigue. Al que tienen en la... A ver, déjenme ver si acá en la otra tabla. Sí, miren, en esta sí está hasta el 3.4. ¿Sí? O le cambiamos, si quieren probamos, vamos a para que sea distinto al de la vez pasada. ¿Cuánto? A 70, 500, 3, no lo sé. Entre, vamos a ponerle 65 y 78 kilogramos.
Entonces, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan, va, entre 65 y 58 kilogramos. ¿De acuerdo? Y entonces lo que nos piden, ahí hagan su tabla Z, por favor. Digo, su curva normal. Dibújenla. A mí me parece fundamental que se dibuje una curva normal. Voy a tomar yo esta como ejemplo. Y ustedes dibújenla, por favor. Y entonces sabemos que la media es de 70 y a una desviación estándar, ¿hasta dónde llegaría, muchachos? ¿Aquí qué valor me da? 71, 72, 73, 69, 68 y 67. Exacto, 67. Y aquí tendría que valor 64. Y aquí 61, ¿de acuerdo? Sin problema hasta ahí, muchachos. Sí, vamos bien. ¿Sí? Y aquí llegaría al 73. Aquí al 76 y aquí al 79, ¿de acuerdo? Y entonces particularmente aquí el área que me piden encontrar es entre 65 y 78. Y entonces el 65 lo voy a encontrar como por aquí. Y ese es mi valor X. Voy a subirla hasta acá para de una vez marcar el área bajo la curva. Y el otro valor, que es hasta el 78. Hasta acá, ¿están de acuerdo? A ver, entonces hasta aquí es X es igual a 78 aproximadamente. Digo a 78 exactamente, ¿no? 78 y aproximadamente está por aquí. Creo que por aquí. Y el área bajo la curva que queremos encontrar es justamente toda la que está aquí contenida. ¿Qué hay que hacer? Estandarizar el 65 y el 78. Ahora sí lo pueden hacer, por favor, mientras ya ustedes, muchachos, y me dicen a qué valor de Z corresponde. El de 65 quedaría a menos 1.66.
menos 1.66. ¿Están de acuerdo que cuando dibujan es muy claro? O sea, dicen, efectivamente está entre el menos 1 y el menos 2, no a la mitad, o sea, no es menos 1.5, sino es un poquito más para acá. Entonces es menos 1.66, de acuerdo. Y el de x igual a 78 estandarizado, ¿cuánto da? Es 2.66. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo se calcula el área? Bueno, más bien ya calcúlenla, ustedes ya la calculan. Yo aquí voy a colocar que esta es la... Y me la dan por favor completa. punto 9476. Esto de esta área que sería la rosa más la azul. Hasta acá. ¿De acuerdo? Y entonces me da de a menos 1.66. De 0 a 1.66, ¿cuánto me da? De 0 a 1.4515 más la de 0 a 2.66. Punto 4961. Punto 4961, de acuerdo. Y entonces simbólicamente esa es la probabilidad que hay de 65 menor que x menor que 78. Cierro y sería igual a esto, y en total es igual a 0. ¿Qué? 94.76. 94.76. De acuerdo. Pero la pregunta no era solo el área, sino cuántos estudiantes pesan eso. Si sabemos que en total fueron 500 estudiantes, ¿cuántos estudiantes representan el 94.76%? 473.8. ¿Cuántos? 173.8. 474, ¿no? Sí, no puede haber mitades. Entonces 474 personas ya tienen un peso entre 65 y 78 kilogramos. ¿De acuerdo? A ver si ahora yo les pregunto cuántos estudiantes tienen un peso mayor a 78 kilogramos. ¿Cuál es el resultado? ¿Son los 26 restantes? No. No, porque los 16 restantes están contenidos aquí y acá. Encuentra primero la proporción. Bueno, encuentren la proporción. Serían 2 estudiantes. ¿Me dices cuál es la proporción? Pues al punto 49.71 le sacamos lo que resta, que quedaría punto 0039,
y hacemos la multiplicación de 500 por .0039 y te da 1.95, que redondeando sería 2 personas. Exactamente, aquí es importante sacar la proporción primero. ¿Y cómo se hace esa regla de 3? Es el 100% son 500, el 0.39, ¿cuántos es? Que fue exactamente lo mismo que pasó acá arriba. 100% son 500, 94.76%, ¿cuántos son? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿No hay dudas entonces aquí? ¿Todo perfecto, muchachos? ¿O hacemos uno más? Y ya me voy a otra aplicación. A ver, Diego. Nicteja. Hay muchos ahora, 21 participantes. Los demás, ¿quisieran que hiciéramos algún otro ejercicio de estos o no, me paso a una siguiente aplicación? ¿Listo? Diana, Carolina, Carla, otra Carla, Jocelyn, Carla González, Laura, Lupita, Luz. Ok, bueno, entonces ya me voy a pasar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí volvamos a nuestras hojitas. Viene esto. Entonces, se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal, con media de 78 y desviación típica de 36. Entonces ya, tenemos una normal de 78 con 36 de desviación estándar. ¿De acuerdo? Ahora fíjense. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 72? Bueno, esto es igual a lo que hemos manejado. Lo hacemos, por favor. Superior a 72. Dibujamos, por favor, su curva. Bien importante, siempre dibujarla. Me dicen cuando encuentren el valor. Quedaría como .5636. Sí, me suena bastante lógico. ¿Alguien más? Si hacemos el dibujo, entonces tenemos aquí 78.
¿Se dan cuenta que el 72 es un valor que está por aquí? Y el superior al 72 es todo esto que está acá, que es el 50% más un cachito. ¿Ok? Entonces, estandarizando el 72, ¿qué valor queda? Punto 166. Entonces, X es igual a 72. Y Z es igual a... ¿A cuánto? $166. No, Z. Ah, 0.16. Okay. Pero negativo. Debe ser negativo porque está a la izquierda del 0. Muy feo con esto. Bueno, es toda esta área, que es un poquito más del 50%. Ok, sin problema, hasta ahí. Efectivamente, entonces, el 50 y ¿qué por ciento? Déjeme prender la luz porque ya no veo nada. 56.36%. 56.33% obtuvo un puntaje. ¿De cuánto? ¿Mayor a qué? Mayor a 72. Mayor a 72, exactamente. Muy bien. Ok, ahora vamos con lo que sigue, que ahora sí ya es un problema de aplicación. Pero ahora hay que verlo al revés. Ahora fíjense. Ahora dice, calcular la proporción. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, muchachos? ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué se hizo aquí? Este valor de 0.116 se ubicó en la tabla. Y esa tabla, el valor de la tabla en la que ustedes tienen, les da lo que hay del 0 a ese valor. En este caso es del 0 aquí. Y se le sumó el 50%. ¿Sin problema? ¿Sí? ¿Sin problema? ¿Sigo avanzando? A este cachitito, que es el valor que te da la tabla, no quieres este cachitito, o sea, no quieres el valor de 0 a menos 0.116, sino quieres desde aquí hasta el infinito positivo. Entonces tú sabes que esto es 50% más el área que hay del 0 al 0.116 te da el total del área bajo la curva, que por supuesto es más del 50%. ¿Ok? Bien, ahora, ¿listos todos? Siguiente aplicación. Calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y el no apto. Son declarados no aptos el 25% de los estudiantes que obtuvieron puntuaciones más bajas. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que encontrar qué puntaje son los no aptos, o de qué puntaje a qué puntaje serían los no aptos, y de qué puntaje al infinito positivo, pues serían los aptos. ¿De acuerdo? Ahora es un proceso al revés. Ahora, fíjense muy bien.
tengo que encontrar aproximadamente el 25%. ¿Dónde está? Porque lo tengo que señalar. Acuérdense que aquí hay 34%. De aquí a aquí hay 34%. El 25% más bajo se considera no apto. De aquí a aquí, ¿qué puntaje tengo? Del menos infinito al 1, no qué puntaje, perdón, ¿qué proporción tengo? Del menos infinito al 1, al menos 1, ¿qué proporción tengo aproximadamente? ¿Sería 66? No, no. Se- Del menos infinito al menos 1. Como el 33, ¿no? No. Otra vez, por eso les digo que acuérdense bien de esta, a ver, de su tabla de proporciones. De esta. Sería 16. Exactamente. Del menos 1 al 0 tengo 34%. Del menos infinito al 1 tengo el 16%. Entonces, aquí los puntajes que están de aquí a acá son el 16% más bajito. ¿Están de acuerdo? El 16% más bajito. Yo tengo que ubicar al 25% más bajo. Entonces, el 25% más bajo va a estar ubicado como de... Aquí va a estar, como aquí voy a trazar una línea, y los de aquí para acá van a ser el 25% más bajo. ¿Sí? A ver, voy a suponerlo ahorita, pero vamos a encontrar el valor exacto de Z que encuentra ese 25%. Pero lo que quiero es que más lo ubiquen ustedes más o menos de acuerdo a esas proporciones que ya sabemos que son siempre para la distribución normal. De aquí a aquí, 34%, de aquí a acá, 16%. Yo necesito ver el puntaje del 25% más bajo, por lo tanto, no va a ser 16, sino me voy a ir un poquito más para acá. Entonces, el valor de Z que yo encuentre donde se acumule el 25% debe de ser más pequeño que 1, entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Vamos a su tabla Z. Tengo mi tabla Z hasta acá. Ahora es el proceso al revés. Ahora fíjense, necesito encontrar el 25%. Aquí tengo un 25,17 y aquí tengo un 24,86. El 25% aproximado, ¿están de acuerdo que va a ser 0.68? Yo creo que va a ser un 0.67 y tantito más, 67.5. A ver, ¿sí? ¿Sí ubicamos por qué? Aquí necesito encontrar el 25%. Para encontrar ese valor Z, en donde se me va a acumular el 25% del área bajo la curva. No sé, a ver si ven, aquí está el 25,17, aquí está el 24,86. Entonces, ¿qué valor de Z da? 0.68, la 25,17. Por lo tanto, de manera más precisa, el 0.675 sería aproximadamente lo que me acumula el 25%, pues más bajo en este caso, porque la mitad ya sabemos que vale 50%. A ver, y ya sabíamos, efectivamente, nos habíamos como ubicado que nos iba a dar por aquí. Entonces aquí es casi 0.7. A ver, entonces aquí tengo un valor de 0.675.
0.675 y bueno, este va a ser negativo. A ver. Voy a ponerle flecha. Hasta aquí. Y ese es un valor Z. Z igual a este valor de aquí. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos los que tienen un puntaje hasta acá, y extraño mucho el pizarrón. Así. Entonces todos los que tienen un puntaje menor a 0.675 en estandarizado van a ser no aptos. Todos los de aquí no aptos. Ahora, este valor es el valor de Z, pero a mí no me sirve ese valor de Z. Lo tengo que suponer de acuerdo a mis valores reales de mi curva normal, no de una curva estandarizada. De un 78, de una media de 78 y una desviación estándar de 76. Entonces, ¿a qué puntaje en X correspondería este puntaje en Z? ¿Sí? Y entonces ahora hacemos el proceso al revés. En lugar de convertir un X a un Z, ahora convertiremos un Z a un X. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a usar la otra fórmula. Esta. X va a ser igual a la desviación estándar por el valor de Z más la media. Y entonces tengo que X va a ser igual a la desviación estándar, que es 36, ¿verdad? Sí, 36. ¿La pueden hacer, por favor? 36 más, bueno, en este caso sería menos. Voy a ponerle más y aquí para que no se confundan. Menos 0.675. Perdón, es por. Y ahora sí. Más la media, y la media es de 78. ¿Me dicen cuánto es, por favor? A mí me dio 102.3. ¿Cuánto? 102.3. No puede ser eso, ¿están de acuerdo? Porque si tengo aquí 78 debe de ser como un 72 o un algo así. No, como un 68. No lo sé, a ver, déjenme hago la Pero con la fórmula que nos dio es lo que sale, profa. 36 por el... ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, a ver, esperen. Si no, a lo mejor está mal anotada. Déjenme la despejo. La despejo. Esperen. A ver, tengo que... No sé, pero a mí me sale 0.31. Ok, esperen. Entonces es X menos la media. Todo esto entre la desviación estándar. Y entonces sería la desviación estándar por Z. A mí me salió 73.82. Desviación estándar por Z. Es correcta la fórmula, es desviación estándar por Z más la media, muchachos. Desviación estándar 36 por Z, que es esto, más 78. Sí, está bien, a ver, 36 por... ¿Cuánto te dio, Raúl? Ay, mi calculadora.
ya no, lo tengo que hacer en Excel porque está calculado. 75.15. El problema es que estábamos marcando el punto 67.5 positivo. Entonces lo que faltaba era el signo negativo para que te diera el resultado. Ahora me salió 53.7, algo anda mal. ¿Qué encontraste usted? $53.7. Ese sería el resultado, 53.7. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya ni lo hago acá en Excel, ya lo hice en la calculadora. Entonces, este valor de Z de menos 0.6750 corresponde a un valor de 53.7. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos que tuvieron un puntaje de 53.7 o menos, ¿qué pasa, muchachos? No son aptos, ¿no? Todos estos de acá no son aptos. ¿Sí? Todos estos. Y los que tuvieron un puntaje mayor a 53.7 son considerados aptos. ¿Sí? Ok, pero eso no es lo que nos pide el problema. Voy a pegar aquí esto. Y todos estos de aquí, pues se consideran aptos. Aptos. ¿Ok? A ver, dice, calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y no apto. Son declarados no aptos el 25% de los estudiantes que obtuvieron puntuaciones más bajas. De acuerdo. Hasta aquí ya, ¿no? ¿Sí? Primero, este punto ya lo encontramos. ¿Quiénes son los aptos y quiénes no son los aptos? Y ahora, los que exceden en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera, los que exceden, es decir, 53.7 más 5 exceden la frontera de acá, y lo que queremos saber es cuántos estudiantes son los que exceden en 5 a esto, o sea, cuántos estudiantes están de aquí a, o sea, del 53.7 al 58.7, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? ¿O no? ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Ajá, pero lean la pregunta. Dice, calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y el no apto. Que exceden por lo menos en 5 puntos. Ajá. Ok. Entonces, a ver. Vamos a colocar. Aquí ya quedamos que la puntuación de los aptos es arriba de 53.7. Ahora, 5 puntos arriba de esa puntuación. ¿Hasta dónde voy a llegar? Al 58.7. 58.7. ¿Tenemos una media de cuánto, muchachos? De 78. Sí, es que están muy juntitos los datos, no están hasta acá, es un poquito más para acá. Como
así. Ok, y entonces aquí están, aquí está x igual a 58.7. Aquí está. ¿Se alcanza a ver que esta es la flecha de este? ¡Ay! Otra vez ya la moví. Bueno. Y entonces, que exceden por lo menos en 5 puntos al puntaje que divide. Que exceden por lo menos en 5. Entonces, todos estos de acá exceden en más de 5 puntos, ¿no? A la división. Entonces, más bien, la proporción de estudiantes que queremos es toda esta. Es decir, del 58.7, encuéntrenme por favor cuál es el valor de Z. Ahora vamos a hacer el procedimiento al revés. Sería menos punto 536. A ver, ya no le voy a mover ahí. Ok. A ver, entonces, si tengo, si X es igual a 58.7, entonces Z va a ser igual a, es X, que es 58.7, 58.7, más la media, que es de ¿cuánto? 70 y ¿qué? 78, más la media de 78, entre la desviación estándar, que es de 30. No, profe, pero ahí estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se Porque resta la estamos media. sacando, ajá, estamos sacando valor de Z, ya sería resta. Ah, sí, perdón. Es 58.7 menos 78. Ajá, es menos 19.3 y todo esto entre 36. Y tengo una Z de menos 0.53. ¿Sí? 0.53. Vamos a dejarlo en 2 decimales. 0.54 negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Y entonces la proporción que queremos es los que tuvieron 5 puntos arriba, que ya los ubicamos, son los 5 puntos arriba, es 58.7. Ese 58.7 estandarizado es menos 0.54 en negativo. Ya sabíamos que era negativo, efectivamente. Aquí está la media, que es de 0.78. ¿Sí? Aquí está. Entonces, efectivamente nos da un valor negativo. Y entonces, ¿cuánto es esa proporción de estudiantes? Lo que yo quiero saber es la probabilidad de elegir a un muchacho que tenga, bueno, en Z de 0.54 Z, este valor es el menor de Z, y que Z llegue hasta infinito. Y es ¿Punto 65? ¿Cuánto? Punto 65.54. Punto 65, no lo sé. A ver, punto 54 nos da... Yo saqué punto 70. Punto 70, exacto. Debe ser punto 70.54. Ujú. Porque da, Sí. la de 0.54 es punto 20.54 más punto 20.54 más los 0.50 y esto nos da 0.70 54. Es decir, el 70.54% tuvo una puntuación superior a 58.7.
Y esa puntuación de 58.7 está 5 puntos arriba de la división entre el apto y el no apto. Entonces también podríamos representarlo así como 58. Este ya es X hasta infinito igual a 0.7054. O también podemos expresar simbólicamente esto como la probabilidad de que X sea mayor de 58.7. ¿Qué pasó? Alguien gritó, ¿no? 70.54. Bueno, así quedaría esto, muchachos. ¿Sí? Si la parte de la simbología no se las voy a calificar, me van a importar nada más los resultados, pero bueno, que no les dé miedo tampoco simbolizar estas probabilidades. Nada más acuérdense que siempre el valor de aquí debe ser el menor, y luego aquí está Z o X, dependiendo de que estemos colocando un valor de Z o de X, y acá va a ser el valor mayor. Ok, y suena muy lógico. ¿Están de acuerdo que acá va a ser 50 más este valor de aquí? Es el 70.54%. ¿Alguna duda en esta pregunta? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Voy a colocar ahora sí ya ejercicios de curva normal. Bueno, más bien, primero que nada, estos ejercicios, la foto de estas páginas, me gustaría que las subieran a un foro. Las fotos contestadas. No contesten los que siguen, todavía no vamos hasta ahí, nada más hasta donde llegamos. Háganlo bonito, háganlo con su gráfica y la suben a un foro, que esa sería como los ejercicios de práctica. No van a tener ningún valor, pero ahí pueden ver también cómo han subido sus compañeros. Sí, lo repiten y les va a quedar muy bien. Me sacan unas fotos y después puedo yo subir ya los ejercicios que van a tener valor. No, pues todavía no, porque nos faltan ver los que siguen. ¿Les pongo otros ejercicios de práctica? ¿O ya no? En donde sí ya sea como de tipo cuestionario. O nada más les dejo esto esta semana y la siguiente semana terminamos de resolver esto, lo vuelven a pasar así en limpio y entonces sí ya después hacemos los ejercicios de curva normal. Acuérdense, esos valdrían 1.5, bueno, 15%. 15 puntos. Esto es muy valioso, muchachos, muy valioso que entiendan todo esto de la curva normal. Es así lo más valioso, yo creo, de la estadística descriptiva. ¿Cómo ven? Les dejo esta semana nada más que completen estos ejercicios y me manden foto. Ay, muchachos, ¿por qué no opinan nada? Sí, profe. ¿Cómo andan de trabajo en sus otras materias? Aquí tenemos algunas actividades. O les dejo, por ejemplo, un cuestionarito que valga 5 puntitos de práctica. Pero sí que valga. O si nos esperamos a la siguiente semana. Yo opino que mejor nada más terminemos los ejercicios que nos mandan las hojas. Bueno, Sí, yo también. ok. Entonces nada más terminan esos ejercicios. Consideren también este ejercicio que está acá, que pues está muy fácil. O sea, como que repítanlos, como que dibújenlos. Es muy importante el dibujo.
A mí me parece fundamental porque en el dibujo, haciendo el dibujo, interpretan el resultado. Si no hacen dibujo, ese resultado es un número que no necesariamente saben qué significa. ¿Sí? Entonces, hagan dibujo y lleguen hasta esto, hasta esta clasificación en donde encontramos a los aptos y a los no aptos. ¿Sí? Entonces dejo el foro de una vez y nos vemos la siguiente clase. Todavía en la siguiente clase, si ya concluimos toda la unidad 4, terminamos de ver las últimas aplicaciones de curva normal y acabamos ahora sí. Saben también que pueden ir haciendo ya, y eso sí ya les aconsejo que lo vean, estudiar sus hojitas de la historia de la estadística y de los conceptos de estadística. En los conceptos de estadística es esta cuestión de qué es estadística descriptiva, qué es estadística inferencial, qué es muestra, qué es población, cuáles son los niveles de medición, qué es una variable. Son conceptos muy sencillitos, pero sí ya váyanlos viendo, porque entonces yo creo que también la siguiente semana ya activo ese formulario como de conceptos básicos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces voy a escribir eso también en el foro. Que ya hagan al leer, vayan haciendo su acordeón sobre la historia de la estadística. Pues ya acuérdense, pues van a estar allá, ustedes pueden sacar lo que quieran, pero sí es recomendable ya tenerlo ubicado. ¿Sí? Ok, bueno, entonces hasta aquí dejamos esta clase. No olviden adjuntar en el foro sus fotos. Si pueden escanear, pues sería para mí mucho mejor que lo escanearan, porque me parece más fácil verlo, pero pues, si no, con la pura foto está bien. Y vean también lo de sus compañeros en los foros. Ese es el valor de los foros. Bueno, y ahí tiene más valores, más valor los foros, se pueden hacer más cosas, pero particularmente para nosotros va a ser eso, ¿no? Que ustedes puedan ver y opinar sobre el trabajo de los demás. No va a tener ningún valor, pero sí pueden ver como lo hicieron los otros. Ok, entonces si no tienen ninguna duda, los veo el siguiente jueves. Y si tienen duda del otro cuestionario, pues lo podemos resolver por correo o por el chat de Seduca el martes. ¿Sí? Profa, ¿Qué pasa? con el examen que me faltaba realizar, Ajá. ya lo realicé, pero tengo algunas dudas en cuanto a las respuestas. Bueno, pues no me quiero quedar rezagado con esas dudas que tengo. No sé si me puedo apoyar a resolverlas. Sí, era el cuestionario de... ¿Me lo mandas? Mándame tu Excel, así como me mandaste el otro, con las respuestas en rojo, lo que tú hiciste, y yo veo tu calificación acá en Seduca. Ok, maestra, se lo voy a llevar por correo entonces. Sí. Y ustedes, los demás, el resto de los compañeros, también, por favor, siéntanse con la confianza de escribirme y de mandarme sus actividades. A veces no respondo tan pronto, pero sí estoy al pendiente. Y cuando es seguro que estoy, es los martes. ¿Ok? Bueno, me despido entonces. Sí, profesora. Sí. Gracias, profesora. Que estén muy bien. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.